Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, bienvenidos sean todos ustedes a su casa, mi casa, Camino de Santidad. Qué bueno ver a los jóvenes y adolescentes en ese campamento, ¿verdad? Que fue de mucha, mucha bendición. Me tocó estar ahí el último día y pude ver ahí Dios obrando en la vida de cada uno de los adolescentes y jóvenes. A veces nosotros quisiésemos ver la semilla que crece más rápido, pero el crecimiento lo da el Señor, ¿verdad? Nosotros simplemente sembramos la semilla, pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Qué les parece si ponemos este tiempo en las manos del Señor para comenzar nuestro estudio de hoy? ¿Sale? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque podemos estar una vez más reunidos aquí como iglesia local. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, por cada una de las personas que está aquí, Señor, congregados en tu nombre. Padre eterno y glorioso, quiero pedirte en esta mañana que, Señor, como lo haces, me des sabiduría, me des entendimiento para poder exponer tu palabra fiel y correctamente. Señor, te pido que a través de este mensaje nuestros corazones sean descubiertos a la luz de tu palabra, que podamos, Señor, entender y comprender tu palabra y que puedan ser revelados aquellos pecados, Señor, aún los que están ocultos a nuestra vida, a nuestro entendimiento, a nuestra razón, y que podamos seguir, Señor, caminando contigo por medio de tu Espíritu Santo. Yo te doy gracias, Señor, por esta iglesia local, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, seguimos con nuestra serie Aprendiendo para Enseñar. Hermanos, y con esta serie hemos estudiado, o lo que hemos estado viendo a través de toda esta serie son puros temas doctrinales, es lo que estamos viendo a través de toda esta serie, y a lo mejor algunos de ustedes no lo recuerdan, pero cuando iniciamos esta serie, nos estamos basando a hacer este estudio, obviamente en la palabra de Dios, pero también tenemos un apoyo ahí en el Catecismo Bautista, que es ahí donde nos estamos apoyando también para hacer esta serie. Y cuando los hermanos llegaban a las iglesias, lo que algunos pastores llegaron a hacer es hacer un resumen o un catecismo para poder estar discipulando a las nuevas personas o a los nuevos creyentes, estarles instruyendo, enseñando, y pues lo hacían de esta manera. Entonces, hermanos, pues estamos con esta serie y ya vamos en el tema número 65. Hoy nuestro tema, el día de hoy, número 65. Estaba investigando y veía que cuando uno hace un diplomado, que por lo regular los diplomados duran aproximadamente 6 meses, o a veces, dependiendo, pueden durar un poquito más, los diplomados deben de ir de 80 a 120 horas, lo que se debe de dar, y yo creo que es lo que vamos a ver con toda esta serie. O sea que cuando ustedes terminen esta serie, hermanos, se den cuenta que tomaron un diplomado en teología, así, porque estamos viendo puros temas doctrinales. Entonces, hermanos, pues hemos entrado a los puntos o a tratar los temas de la ley moral de Dios. Y, hermanos, decíamos que cuando estudiamos la ley moral de Dios, o mejor conocido como los 10 mandamientos, nosotros debemos de tener cuidado a no caer en el legalismo, ¿verdad? Que ese legalismo implica sacar la ley de Dios de su contexto original y nosotros atribuirle leyes humanas a las leyes divinas. Entonces, hermanos, los mandamientos de Dios no solamente tienen que ver con lo externo, con lo que nada más alcanzamos a leer ahí, sino que los mandamientos van más allá, podemos encontrar algo más profundo en ellos. Y te estás dando cuenta de esto, pues estamos viendo ahorita el sexto mandamiento, que el sexto mandamiento es: no matarás. Ese es el sexto mandamiento que estamos estudiando, no matarás. Y en este sexto mandamiento, pues con el tema del día de hoy ya son 5. Entonces, ¿cómo en algo tan cortito podemos profundizar y sacar mucho estudio o encontrar mucha riqueza de nada más ese versículo, ¿verdad? Entonces, estamos estudiando el sexto mandamiento: no matarás. Y en este sexto mandamiento estamos viendo las prohibiciones.
¿qué es lo que se prohíbe en el sexto mandamiento? Si le quieres poner un título al mensaje, es así. ¿Qué se prohíbe con forma de pregunta en el sexto mandamiento? Y decíamos que el sexto mandamiento prohíbe absolutamente quitarnos la vida o quitar la vida de nuestro prójimo injustamente o cualquier cosa que tienda a ello. Y el domingo pasado hablamos de esta prohibición, pero nada más de quitarnos la vida o atentar con nuestra propia vida. Y en la mañana de hoy vamos a ver la prohibición de quitar la vida al prójimo injustamente o cualquier cosa que tienda a ello. ¿Ok? Entonces, decíamos, hermanos, que nosotros no podemos atentar ni con nuestra propia vida, ni con la vida de alguien más injustamente, porque Dios es el autor de la vida. Dios es el autor de la vida. Yo sé que hay muchas teorías, yo sé que hay muchas cosas, pero la palabra de Dios es muy clara y la palabra de Dios nos dice que Dios es el autor de la vida. En Génesis capítulo 2, versículo 7, Génesis 2, 7, Génesis 2, 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y sopló en su nariz aliento de vida. Hermanos, cuando decimos que Dios es el autor de la vida, estamos diciendo que fue Dios quien originó la vida. Es Dios quien dio principio a esta vida. Es Él quien la fundó. Entonces, hermanos, si es Dios quien originó la vida, quien fundó la vida, quien le dio principio a la vida, ¿quiénes somos nosotros para destruirla o para atentar con nuestra propia vida o con la vida de nuestro prójimo? Y decíamos que al ser Dios el autor de la vida, si un ser supremo, si un ser inteligente, alguien que es eterno, creó la vida, entonces no somos un accidente. Y al no ser nosotros un accidente, somos seres con propósito. Es por ello que va en contra de muchas teorías o de algunas cosas que la ciencia dicta, de que nosotros nacimos de la nada, somos un accidente. Pues la nada produce nada y si somos un accidente, pues estamos sin propósito. Pero al nosotros no ser un accidente y venir de un ser supremo, pues realmente tenemos un propósito en esta vida. Entonces, hermanos, fue Dios quien en su propia voluntad, Él pudo formar al hombre, moldear al hombre, y vemos que Dios trabajó en el hombre. Fue Dios quien dedicó tiempo al hombre, ¿verdad? En formar al hombre. Entonces, hermano, no eres un accidente. Aunque hay veces que te sientes en la vida como sin propósito, sin ubicación. ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que sigue? La vida será nada más levantarme, ir a trabajar, regresar, cuidar niños, estar con el esposo. No, hermanos, la vida va más allá. El propósito principal del hombre, el propósito por el cual Dios creó al hombre es para glorificarlo en cada una de estas cosas que Él nos ha mandado hacer. Nosotros somos seres espirituales y cuando nosotros nos desconectamos de Dios, pues perdemos el propósito. Algo me falta, tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, tengo trabajo, tengo salud, pero hay algo que me falta, hay algo con lo cual me siento como vacío, sin propósito, no sé qué hacer. Hermanos, es Dios. Somos seres espirituales y nuestro espíritu debe estar conectado con el Creador, con el Señor. Cuando Adán pecó ante Dios, se desconectó del Señor. ¿Y qué hizo Adán? Fue a esconderse. Fue a esconderse después de su pecado. Y es Dios quien viene y busca a Adán y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Y no porque el Señor no supiera dónde estaba Adán. Claro que el Señor sabía. Lo que el Señor quería era confrontar a Adán con su pecado y que Adán reconociera que era un hombre caído y que él
se había apartado de Dios y que necesitaba de Dios. Entonces, hoy la vida, hermanos, se ha desvalorizado tanto que ya no importa el asesinato. Ya no nos asusta estar leyendo en Facebook, estar leyendo en los diarios o en cualquier red social. Ya no nos asusta el ver que cada día en Colima hay muertos. Y que mataron al vecino, y que mataron en la tienda, y que hubo acá, y que hubo allá. La vida ha perdido ese valor. Ya no importa si el día de hoy se asesina un bebé en el vientre. Inclusive ya no le dicen, ya no vamos a llamarle un feto, ahora le vamos a llamar un conjunto de células. O le vamos a llamar un potencial ser humano. O sea, algo que puede llegar a ser un ser humano. Cuando la palabra de Dios nos dice que cuando estamos en el vientre de nuestra madre, somos seres humanos ya. Del mismo David dice, ¿no? Mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. Hermanos, pero la vida ha perdido valor. No, la vida realmente tiene un valor y no solo porque proviene de Dios, sino aún mejor, porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y vamos a entrar de lleno con este tema, hermanos. Y si estamos hablando de la prohibición de quitar la vida a nuestro prójimo injustamente, vamos a ver este punto. Entonces, Uziel, sería una violación a este mandato que los magistrados le quiten la vida a sus ofensores, aquellos que hayan cometido crímenes capitales, o en otras palabras, ¿es pecado la pena de muerte? ¿Es pecado la pena capital? Porque si la Biblia dice que no matarás, pero hay una ley que habla sobre la pena capital o la pena de muerte, entonces, ¿realmente el Estado está pecando? Vamos a ir ahí a Deuteronomio, capítulo 17, versículo 10. Vamos a leer lo que Dios estableció en su ley. Deuteronomio, capítulo 17, versículo del 10 al 12. Deuteronomio 17, versículo del 10 al 12. Amén. Dice, y harás según la sentencia que te indiqué, harás según la sentencia que te indiquen los del lugar de Jehová, que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que se te manifieste, según la ley que te enseñé y según el juicio que te digan. Harás, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios o al juez, el tal morirá y quitarás el mal de en medio de Israel. Fíjate lo que el Señor estaba diciendo, que aquel que no obedezca estos mandatos que él estaba dando, o esta ley, el Señor dice, el tal morirá y quitará el mal de en medio de Israel. Hermanos, Dios estableció la pena de muerte no con Moisés, no en su ley. Dios le estableció la pena de muerte como un principio de justicia humana después del diluvio. Y el diluvio fue, obviamente, antes de Moisés. Entonces, Dios ahí fue donde lo estableció. Mira, en Génesis capítulo 9, versículo 6, el Señor dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Qué está diciendo Dios después del diluvio? El que mate a un hombre, otro hombre debe exterminarlo. Otro hombre debe de hacer juicio. Hermanos, y Dios esto no lo estableció porque Dios no hallaba qué hacer. ¿Qué podré hacer?
o porque Dios haya querido tomar una venganza. Dios hizo esto no porque tampoco Él sea malo ni sea cruel, como algunos piensan, sino como fundamento para preservar el valor de la vida. Dios quería que vieras que una vida vale tanto que si tú la quitas, perderías tu vida. Por eso dice, vida por vida. Quitar la vida de otro era considerado un crimen contra la misma imagen de Dios. Contra la misma imagen de Dios. Es por ello que Dios estableció esto, que si alguien quitaba la vida se le tendría que quitar. Uziel, pero si Dios mismo manda, o el mandamiento que estamos estudiando es, no matarás, ¿por qué Él establece matar a una persona cuando quita la vida a otra? Parece que esto es contradictorio, parece que Dios mismo se contradice. No matarás, pero si tú asesinas a alguien, Dios dice, alguien lo tiene que asesinar. Esto parece muy contradictorio, esto se está contradiciendo, Dios mismo se contradice. No matarás, pero yo mando matar. Hermanos, no es contradictorio. La Biblia no se contradice, la Biblia no se conflictúa, la Biblia es una perfecta armonía. Una perfecta armonía. Cuando el Señor en Deuteronomio 5:17 dice, no matarás, esa palabra ya se les había dicho, en el hebreo es una palabra que viene, en el hebreo es ratzak, que la mejor traducción es no asesinarás. No asesinarás. Y esta palabra, no asesinar, es matar con premeditación o injustamente. Es aquí lo que el Señor dice, no matarás con premeditación o injustamente. No harás un homicidio intencional, no asesinarás por odio, no asesinarás por venganza o por codicia, ni harás un derramamiento de sangre. O sea, ni tampoco por placer. Es lo que el Señor está diciendo. Hermanos, aquí esto es de no es de no matar, es no asesinar, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento, hermanos, como ya leímos, la ley establecía la pena de muerte por varios pecados graves. Por varios pecados graves, no solamente por el asesinato, sino también por otros pecados. Mira, en Levítico capítulo 20, versículo 22 al 23. Levítico capítulo 20, versículo del 22 al 23. Levítico 20, versículo del 22 al 23 dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra, no sea que yo os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros. Porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. ¿Qué es lo que dice Dios? No practiquen las cosas que están haciendo las otras naciones de las cuales yo he desechado. Hermanos, la lista de pecados en el Antiguo Testamento que merecían la muerte eran las prácticas de otras naciones, repito, de las cuales Dios ya había desechado. Y si tú quieres leer algunos de los pecados, eso lo vas a encontrar ahí mismo en Levítico 20, vas a encontrar la lista de qué pecados eran dignos de muerte. Y lo que vas a encontrar ahí, dentro de esa lista, vas a encontrar el homicidio, obviamente, vas a encontrar el adulterio, la inmoralidad sexual, la idolatría, la blasfemia, la hechicería, la violación, el secuestro, la rebelión grave contra los padres. ¿Recuerdas que hay uno donde dice, si uno de sus hijos es malcriado con el padre, es berrinchudo, no hace caso a sus padres, no quiere trabajar y nada más está ahí de holgazán en su casa, el papá va con los ancianos y les dice, mi hijo es flojo, no quiere trabajar, es un irresponsable, es un contestón, hasta la mano me levanta,
y dice que iban los ancianos, los sacaban de la ciudad y morían apedreados. ¿Te imaginas si esa ley aún estuviera? ¿Cuántos jóvenes no encontraríamos ya ahí en las calles, muertos? Otro contestón, otro rezongón aquí, mira. Otro aquí ya muerto. O a lo mejor tú has de pensar, yo hubiera ido ahí con los jueces. Hermanos, pero ¿por qué Dios permitía que aún esos delitos fueran castigados con la muerte? ¿Por qué aparte del homicidio, el adulterio, la inmoralidad sexual, la blasfemia, la hechicería, esa hechicería, los que consultaban muertos, adivinos, los astrólogos? ¿Por qué, hermanos? Porque recordemos que en el Antiguo Testamento el gobierno de Israel era teocrático. Era un gobierno teocrático, lo que significa que Dios mismo era el rey y legislador. Él gobernaba la vida espiritual del pueblo, pero de la manera civil, judicial y moral. Era Dios mismo. Repito, quien gobernaba la vida espiritual del pueblo, pero también de una forma civil, judicial y moral. Entonces, era Dios quien directamente, a través de representantes humanos, así como con Moisés, como con Josué, y así como con los jueces, era Dios quien gobernaba. Pero ¿recuerdas que hubo un momento donde el pueblo dijo, ya no queremos esto? Donde el pueblo dijo, ya estamos cansados de que sea Dios quien nos gobierne. ¿Y qué dijo el pueblo? Queremos un rey como las demás naciones. Queremos un rey como los demás. Y Dios les da una advertencia. Va Samuel y le dice, Señor, el pueblo ya no quiere que seas tú. Quieren un rey que los gobierne. ¿Y qué le dice el Señor? Dale al pueblo lo que pide. Dale al pueblo lo que pide. Porque el pueblo no te ha desechado a ti. El pueblo me ha desechado a mí. Hermanos, principio. Ten cuidado cuando el Señor cumpla un capricho. Cuando el Señor permita que se cumpla un capricho. Es que esto viene de parte de Dios. Ajá. Sí. Ten cuidado. De verdad, ten cuidado. Dice el Señor, porque te han desechado. No te han desechado a ti, me ha desechado a mí. Dice, pero adviérteles. Mira, ve al pueblo y dale esta advertencia. Lo que va a pasar si ellos eligen un rey. Y va a Samuel y les da la advertencia. Miren, ustedes le van a tener que empezar a dar al rey de su trigo, de su grano. El rey puede venir y pedir sus hijas. Puede venir a pedir a sus hijas para que sirvan en el palacio. Las puede tomar de concubinas. Va a agarrar a sus hijos y los va a llevar al ejército a que peleen por él. ¿Y qué dice el pueblo? No nos importa. No nos importa. Queremos un rey como las demás naciones. Y el Señor se los da. Ya no querían un gobierno teocrático. Y es el Señor que les da un rey. En el gobierno teocrático, repito, la ley civil era Dios. El pecado no solamente era inmoral, el pecado era un crimen nacional, porque era el Señor quien gobernaba. O sea, no era algo nada más inmoral. A ti no te van a meter a la cárcel por ser adúltero, por estar en fornicación, porque es un pecado inmoral. Pero en el gobierno teocrático de Dios sí, porque era un crimen nacional. Estabas atentando contra la nación. Por eso muchos pecados eran castigados de muerte. ¿Por qué? Porque atacaban la santidad de Dios, porque atentaban contra el orden que Dios había establecido y porque ponían en peligro la pureza del pueblo. Se contaminaba el pueblo. Entonces, en el Nuevo Testamento, hermanos, podemos encontrar que Pablo, el apóstol Pablo, reconoce que el Estado tiene la autoridad de Dios para castigar el mal. Mira, Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 4. Romanos 13, del 1 al 4. Por eso vamos a ver que la pena de muerte no
es pecado delante de Dios. Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, hermanos, la Biblia nos enseña que Dios ha establecido las autoridades para para ejecutar los castigos a las personas que hacen actos criminales, ¿verdad? O algunos de los otros actos que van en contra de lo que la ley establece. Entonces, hermanos, esto implica que el gobierno civil que tenemos hoy tiene el derecho de aplicar justicia, incluso hasta la pena capital o la pena de muerte, ¿verdad? Por los grandes crímenes que se ocasionan. Y la palabra de Dios nos dice que cada país tiene el gobierno que merece. Y como ustedes saben, y yo sé, México no tiene esta ley. México no tiene la ley de la pena capital, pero porque esta ley fue abolida y no puede ser restablecida según los derechos humanos. Los derechos humanos dicen, si tú aboliste esta ley, ya no puedes volver a establecerla. Es por ello que México no puede volver a establecer esta ley. Pero hermanos, pero tristemente, al no tener esta ley en México, por eso los criminales hacen lo que hacen. Por eso muchos criminales están en otro país y los agarran y ¿qué piden? Llévenme a México, mejor. Allá el castigo está más tranquilo. Llévenme a México. Piden la extradición. Allá no, allá está más feo. Llévenme a México, es lo que piden. Pero un ejemplo, Estados Unidos sí tiene esta pena. Sí tiene esta pena, pena de muerte. Y también por un lado, hermanos, como cada país tiene el gobierno que merece, México no lo tiene, pero también, tristemente, en nuestro país se vive tanta corrupción. ¿Te imaginas que esta ley sí estuviera? ¿Cuántas personas inocentes o por querer callarles la boca ya no los habrían mandado ahí? Ya no los habrían mandado ahí. Para callar la boca, hermano, pero presta atención. Estar en el poder y ser negligente con este castigo es pecado delante de Dios. Estar en el poder y ser negligente con este castigo de la pena capital o la pena de muerte es pecado delante de Dios. Así que como país, como fuerza del Estado, nuestras autoridades han sido negligentes. Han sido negligentes, hermanos. Porque es algo que Dios estableció. Dios estableció. Hermanos, Jesús no eliminó la pena capital. Jesús no vino a eliminar la pena capital, pero sí enseñó que debe de aplicarse sin hipocresía. Justamente, correctamente. ¿Te acuerdas cuando le llevaron a aquella mujer encontrada en pleno acto de adulterio? Se lo llevaron a los pies de Jesús y le dijeron, esta mujer la encontramos en pleno acto de adulterio. ¿Qué dices que debemos de hacer? Ellos sabían qué debía de hacer. Te acabo de leer lo que se debía hacer. ¿Qué se debía de hacer con esa mujer? Apedrearla. Eso decía la ley. Pero se la llevaron a Jesús y le dijeron, ¿qué debemos de hacer con esta mujer? Y Jesús dice que estaba escribiendo en tierra, se paró y les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que se vuelve a agachar y vuelve a escribir en tierra. Hermanos, ¿qué estaba diciendo Jesús? ¿O qué quisieron hacer con Jesús?
Le estaban queriendo poner una trampa. Si Jesús decía, perdónenla, iban a decir, te acusamos por violar la ley de Moisés, porque la ley de Moisés dice que debe morir apedreada. Pero si Jesús decía, mátenla a pedradas como dice la ley, lo iban a acusar de falto de amor. ¿Dónde está el amor que predicas por el prójimo? Y Jesús dijo, el que tire la primera piedra que esté libre de pecado. ¿Por qué? Porque aquí viene la pregunta del millón. ¿Dónde estaba el hombre que había adulterado con la mujer? ¿Por qué nomás la mujer? ¿Dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba? Si los dos, decía la ley, que los dos deberían de venir y los dos deberían de morir. ¿Será acaso que ya habían aplicado la ley con el hombre, pero a la mujer la dejaron para tentar con Jesús? ¿O será acaso que a lo mejor ese hombre era alguien de renombre y no lo quisieron tocar? ¿O será acaso que quizás era uno mismo de ellos? No sabemos, hermano, la Biblia no nos lo dice, pero quisieron aplicar la ley injustamente. Y Jesús no dijo ni perdónenla ni mátenla. Jesús dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Por qué? Porque él sabía la intención que había en el corazón. Entonces Dios no vino, Cristo, perdón, no vino a quitar esta ley, sino que se debería de aplicar justamente, justamente. Entonces, ya vimos que la pena capital no es pecado delante de Dios, no es pecado delante de Dios. Entonces, pastor, entonces sería una violación a este mandato de no matarás, sería una violación de este mandato que un hombre mate a otro en una guerra legítima. Vamos a hablar, si un soldado llega a matar en la guerra a otro, ¿será pecado? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 3. Primer libro de Samuel, 15, 3. Vamos a ver si en las guerras legítimas esto es pecado. Dice, ve pues, está dando una orden, está hablando Samuel a Saúl por una orden directa de Dios. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Qué le dice Dios? Ve y ataca al pueblo de Amalec. Pastor, pero los niños, ¿qué culpa tienen? ¿Qué culpa tienen esas criaturas? ¿Qué culpa tenían los niños de los amalecitas? Hermanos, los niños iban a crecer y los niños iban a ser enemigos del pueblo de Dios. Y es por ello que Dios dice, extermina todo. Y también es algo que te he dicho, hermano. ¿Qué te causa un niño? ¿Qué causa un niño? Cuando tú tienes un niño pequeño, un niño chiquito, ¿qué es lo que causa al verlo? Ternura, ¿sí o no? Causa ternura. Aunque si no te gustan los niños mucho, pero los ves y dices, ¡ah, qué bonito! Así de lejitos, pero qué bonito. Eso causa en los niños causan ternura. ¿Sabes qué, hermano? Un principio. Hay pecados en tu vida que son pequeños y tiernos. Los ves con tanto aprecio, los ves con tanta ternura y dices, ay, ¿qué de malo tiene este pecadito? ¿Qué de malo tiene? Mira, tan tierno que es, ese pecado va a crecer. Ese pecado va a crecer en tu vida. Síguelo alimentándolo, síguelo cuidándolo y ese pecado va a crecer. Y se puede convertir en Goliat. Cuidado, hermano. Por eso Dios dijo, destruye todo. Y este mandato que Dios estaba dando a esos hombres, ellos al ir y matar, no iba a ser pecado, no era pecado. Dios no está condenando la muerte en esta guerra. Estas guerras eran instrumento de juicio divino, no simple conflictos humanos por poder o conquista. Recuerda que cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto, iban hacia la tierra prometida, tenían que pasar por el pueblo de Amalec y le dijeron a los amalecitas, hey, déjenos pasar por aquí. No tenemos nada, nada más vamos a pasar por aquí. Y el pueblo de Amalec no los deja.
el pueblo de Amalek hace guerra contra el pueblo. No los deja pasar, al contrario, los ataca. Y es ahí donde Dios dice, aquella acción que hicieron, la voy a vengar. Al Señor no se le escapa nada. Y el Señor es ahí donde manda que destruyan a Amalek. Hermanos, entonces, un soldado que va a la guerra legítimamente y si llega a matar a otro soldado ante Dios, no es pecado. El rey David, ¿en cuántas batallas no luchó? ¿Cuántas batallas no luchó el rey David? ¿En cuántas batallas no estuvo? ¿Y sabes cómo fue llamado? El hombre conforme al corazón de Dios. El hombre conforme al corazón de Dios. David era un hombre de guerra. Hermanos, David derrotó a Goliat. Y no solo lo derrotó, hasta le cortó la cabeza. Le cortó la cabeza y pecó por haber matado a David, a Goliat, perdón. Claro que no. Claro que no pecó. Pero aún esto, él llevó, vamos a llamarlo así, una consecuencia. Cuando él quiso hacerle al Señor o construirle al Señor el templo, ¿qué le dijo el Señor? No. Por tanta sangre que has derramado, será tu hijo quien me lo hará. Pero no condenó en las guerras que había estado. Simplemente dijo, tienes las manos muy manchadas, David. No. Será tu hijo. Entonces, Dios, hermanos, ni aun los soldados fueron condenados por Jesús ni por sus apóstoles. Ni aun los soldados fueron condenados por Jesús ni por sus apóstoles. O el oficio militar, vamos a llamarlo. Mira, Lucas capítulo 3, Lucas 3, versículo 12 al 14. Lucas 3, versículo del 12 al 14. Lucas 3, versículo del 12 al 14. Dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados, estoy hablando del bautismo de Juan, dice, para ser bautizados, y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, sálganse del ejército. ¿Eso les dijo? ¿No? Claro que no. Dice, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. No les atacó nada del ejército. No les dijo, sálganse del ejército, porque al estar al ejército es pecado. Y yo sé que hay algunas religiones que prohíben que las personas se alisten en el ejército. Inclusive algunos hasta que vayan a votar. No, al César lo del César y a Dios lo de Dios. No te dejan ir a votar. Inclusive a algunas congregaciones, hasta los pastores se han ido a ese extremo. No, tú ni en la policía, ni en el ejército, ni en nada de eso. Eso le corresponde a los de allá. Allá les corresponde. No, hermanos. Claro que no. Imagínate que seas el soldado que predique la palabra de Dios ahí a todos. El policía que está predicando ahí la palabra de Dios. Que agarres a uno y lo vayas predicando. Te voy a llevar a la cárcel, pero mira, predicar. Hermanos, no prohibió Jesús. Lo único que le dijo es, cuídense de las extorsiones. Cuídense de las, Juan le dice, cuídense de las extorsiones. Pero para nada prohibió lo que hacían como soldados o el deber que hacían por su patria. Para nada. Hermanos, entonces también podemos ver que cuando Pedro, tiene esa visión, ¿quién lo manda a llamar? Cornelio. Cornelio lo manda a llamar. Cornelio. Y también estaba en el ejército Cornelio. Y cuando va Pedro y les predica, no le dijo a Cornelio, te voy a pedir que dejes el ejército. Para nada. Al contrario, les predica y dice que el Espíritu Santo viene sobre ellos. Entonces, Cristo, ni los discípulos prohibieron
esta labor militar. Ser militar no es pecado en sí mismo, siempre que se actúe con integridad y no con crueldad. Entonces, hermanos, esto también nos puede llevar al tercer punto. El hecho de que tú seas militar y vayas a una guerra, lo que tú estás haciendo es defensa propia. Estás actuando en defensa propia. Y entonces, asesinar a alguien en defensa propia es pecado. La Biblia nos dice que no. La Biblia nos dice que no. Éxodo capítulo 22, versículo 2. Éxodo 22, versículo 2. Dice, si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Fíjate lo que dice, si el ladrón llegaba a tu casa, veías ahí un ladrón forzando tu casa que quería entrar, dice que si tú te defendías y él llegaba a morir, no serías culpable de su muerte, porque tú no sabes cuál era la intención de él. Tú no sabes cuál era su intención, si nada más robar o atentar contra tu familia, contra tus hijos. Entonces, en la ley estaba permitida la defensa propia, ¿verdad? Entonces, hermanos, el Señor nos ha dado a nosotros como seres humanos la capacidad, la fuerza y la sabiduría para defendernos en los momentos donde nuestra vida corre peligro. Y ya lo habíamos hablado este punto y no me voy a meter mucho aquí, pero decíamos, si tú un día ves como varón que están atentando contra tu esposa, que están atentando contra tu hijo, no le vas a decir, te reprendo en el nombre de Cristo, te ato, hazte para allá. Claro que no. Si tú estás viendo que alguien está atentando contra tu esposa, contra tus hijos, ¿qué vas a hacer? Vas a ir y vas a defender. Vas a ir y vas a defender. Claro, claro que vas a defender. E inclusive si vienen hasta contigo mismo, alguien que quiera atentar con un cuchillo, con una pistola, o te quiera aventar, claro que te vas a defender. Dios nos ha dado la capacidad de poder defendernos, repito, la sabiduría, la fuerza, hermanos, pero ojo, en caso de ser agredidos, y esto es para defender tu vida o la vida de alguien más, porque ahí mismo en el versículo 3, fíjate lo que el Señor dice, pero si fuere de día, el autor de la muerte, será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. ¿Qué dice aquí? Que si era de noche, tú no sabías la intención, pero si era de día, sí se te podía contar como crimen. Entonces tú dices, pues entonces me puedo echar a uno en la noche. En el día no. No. El Señor no está hablando de eso. En el día en la noche sí se puede, en el día no se puede. No. Lo que el Señor está diciendo aquí, que era más fácil ver, juzgar y poder evitar la violencia, pues de día. Es Pedro el que se quiso meter a mi casa. Yo lo vi. Ibas y lo denunciabas. Pedro se quiso meter a mi casa. Porque lo habías visto, lo veías. Entonces, la racionalidad de esta norma reside en la capacidad del testigo para identificar al ladrón y llevarlo ante los jueces para que respondiera del delito. ¿A qué voy con esto, hermanos? ¿Por qué? Porque aquí la ley decía, de noche no sabes la intención, pero de día sí. ¿A qué voy con esto? Que el Señor estaba atacando más la intención del corazón. Porque hay muchos que de todo se quieren defender, aunque no haya problema. Pues como quiera, si ahorita le damos. Y yo soy hasta de pistola. Tranquilo. O sea, a ti ya te gusta el pleito, a ti ya te gusta golpear, no es por defensa. No, es que yo nomás me defendí. Es que yo no le dije nada, pero me defendí. Estaba como ese pastor que te conté que yo vendía refacciones y yo me congregaba ahí en esa iglesia y
Y no, pues yo voy y le empiezo a predicar al ingeniero, ¿verdad? Y no, ¿en qué iglesia vas? No, pues en esta. Y me dice, ah, sí, dice, uno de los pastores de ahí le pegó a mi trabajador. ¿Cómo? Sí. Se empezaron a decir de palabras y no le gustó al pastor y pácatelas. Le pegó a mi trabajador. Qué triste, hermanos. Qué triste. ¿Te imaginas que un día llegara un hermano aquí con el ojo morado? ¿Qué te pasó, hermano? No, pues me pegó el pastor. Me pegó. ¿Dónde? O sea, por eso aquí el Señor habla de la intención del corazón, la intención. Hermanos, Jesús nos enseñó a amar a los enemigos, a no pagar mal con mal, pero nunca dijo que fuera pecado proteger nuestra vida y la de otros. Nunca el Señor dijo que fuera pecado. Mira, al contrario, Lucas capítulo 22, versículo del 35 al 36. Lucas 22, 35 al 36. Y a ellos dijo, cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Él les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Esto le aconsejó Jesús a sus discípulos. Y el que no tiene espada, pues ahora compre una espada. Algunos estudiosos ven este texto como una señal de que la autodefensa era permitida especialmente en contextos peligrosos. En contextos peligrosos. Me acuerdo que cuando íbamos ahí en la secundaria, había uno de ahí que nos caía mal. Ya se está riendo Juan. Y le dije a Juan, ¿sabes qué? Yo le voy a pegar. Le dije, yo le voy a pegar. Ya. En tal fiesta, era novio de una amiga de nosotros, en tal fiesta le voy a pegar. Y un amigo me dice, tengo una manopla, préstamela, con esa le voy a pegar. Y ya le dije a Juan, mira, vamos a planear. Y empezamos a planear cómo le iba a pegar, ¿verdad? Y yo traía mi manopla y Juan le iba a hablar y su hermano. Y pues nos íbamos a pasar con el pobre muchacho. Iba otro amigo ahí, entonces ese amigo era amigo de aquella persona. Y al final le contó, le dijo, ¿sabes qué? A la fiesta que te están invitando, pues te van a dar. Y ya nosotros bien preparados, pues el vale llegó como con 15 más. Ya es que ese sí se defendió, llegó como con 15 y luego puros del mezcalito y así, ya unos grandes tatuados y esto y lo otro. Y no le pegamos, me acuerdo que esa vez hicimos las paces, ¿verdad? Ya después nos hicimos amigos. Ya después era nuestro amigo. Y hoy lo veo ahí en el colegio de mi esposo da clases. Ahí tiene a sus hijos y ya, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. No le pegamos, pero se defendió, ¿verdad? Nosotros éramos 3, él llevó como 15. Pero bueno, hermanos, esto no es pecado. La defensa propia no es pecado. Como tampoco la Biblia marca que sea pecado matar a un hombre por accidente. No era pecado. Mira, voy a irme rapidito por el tiempo. Deuteronomio 19:1-5. Deuteronomio 19:1-5. Deuteronomio 19:1-5. Cuando Jehová tu Dios destruya las naciones, cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti y tú las heredes y habites en esas ciudades y en sus casas. Fíjate lo que el Señor tiene cuidado de aquí. Él dice, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que las poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya ahí. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente.
como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña y al dar su mano, él golpee con el hacha para cortar algún leño, saltara el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. ¿Qué es lo que el Señor puso aquí? Cuando yo les dé la tierra, el Señor dijo, van a apartar 3 ciudades. Y esas 3 ciudades va a ser para guardar a una persona que cometa un homicidio. Pero no cualquier homicidio, dijo el Señor, sino aquel homicidio accidental. Accidental, que realmente no se hubiese tenido algo contra la persona. Eso iba a servir de refugio, porque había una ley que decía, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, si alguien mataba a alguien, a un familiar tuyo, tú podías llegar y matarlo, porque era ojo por ojo, diente por diente. Entonces, como esa ley estaba, el Señor tuvo cuidado de las muertes accidentales y estos temas se iban a tratar mientras la vida estaba guardada. Por eso dijo, hagan 3 ciudades. Entonces, y da un ejemplo, si alguien está trabajando y en el trabajo accidentalmente lo mata, huya ahí, huya. Pero decía el Señor, limpien los caminos para que la persona pueda correr, pueda huir, porque si un familiar se entera y lo alcanza con el caballo, se lo va a ejecutar. Entonces el Señor decía, estos caminos siempre tienen que estar limpios, bien cuidados, para que la gente pueda guardar su vida. ¿Y qué encontramos aquí, hermanos? Pues podemos encontrar cómo el Señor tenía cuidado a la vez de hacer justicia y misericordia por la persona. Entonces, la muerte accidental no era pecado delante de Dios, pero era algo que se iba a llevar ante los jueces y poder ver esto. Y esa ciudad servía para resguardar a la persona. Hermanos, y quiero ir al último punto. Dios no solo prohíbe el hecho o el acto de asesinar voluntariamente, sino el deseo, la intención o el consentimiento del corazón. ¿A qué voy? Algunos de ustedes podrán decir, pues yo, mira, pastor, el acto o el hecho de asesinar a alguien, nunca lo he hecho, nunca lo hice. Estoy limpio, mi conciencia está limpia, ni siquiera accidentalmente. Nunca he quitado la vida a alguien, ni accidentalmente. Pero ¿qué tal el deseo en tu corazón? ¿Qué tal el deseo, la intención y el consentimiento en tu corazón? Ojalá y se muriera. ¿Qué tal? Porque el mandamiento va más allá, no solamente el hecho y el acto, sino la intención del corazón, y es con el que vamos a concluir el siguiente domingo. La intención del corazón ante Dios, eso también cuenta, hermanos. Ante Dios es pecado. ¿Qué cuando se aconseja la muerte a otros? ¿Recuerdas? Por el tiempo te lo voy a decir así, pero ¿recuerdas cuando David le dijo a su general? Le dijo, llévate a Urías y ponlo al frente de la batalla. Llévalo y ponlo al frente de la batalla. Y cuando esté lo más recio de la batalla, ¿qué le dice? Déjalo. ¿Para qué? Para que lo maten. ¿Y sabes qué, hermano? Dios tomó en cuenta su pecado. Y para él, tanto el que lo llevó, tanto el que lo hizo, como el que aconsejó, para Dios era homicidio. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Fíjate lo que Dios le está a Samuel, a través de Dios, a través de Samuel, está diciendo a David, a Urías Ceteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él, ¿qué dice? Lo mataste. Fíjate cómo el Señor nos dice, lo mandaste matar. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón.
tanto el que lo hizo como el que lo mandó, es asesinato delante de Dios. Es asesinato delante de Dios. Y Dios, hermanos, no se lo pasa por alto. No lo pasa por alto. ¿Recuerdas que así le llegó el profeta? No era Samuel, era Natán, perdónenme. No llegó Natán y le dice a David, David, traigo un asunto. Y David en su trono, ¿qué asuntos traes, profeta? Fíjate que había un hombre que tenía muchas ovejas y había un hombre que tenía una ovejita nada más. Y el que tenía muchas ovejas le llegó visita y en lugar de matar una de sus ovejas, fue y le quitó la ovejita al que nada más tenía una para dársela a su invitado. ¿Y qué dice David? El celo de David dice, el que tal hizo es digno de muerte. No es cierto, no debería de morir. David en su celo habló y dice la Biblia, el pez por su propia boca muere. No es cierto. Pero eso se enojó y dijo, el tal debe morir. No es cierto, nada más el tal debería de pagar 4 tantos. Robaste una, tú deberías de pagar 4 veces. ¿Y qué le dice el profeta? Tú fuiste eso. Teniendo tantas mujeres, fuiste y le robaste a Urías, Eteo, su única mujer. Pero no vas a morir, le dice. Vas a pagar con 4 tantos lo que hiciste. Mejor desearías la muerte que pagar o lo que te va a suceder. 1, se le murió su hijo, fruto de esa relación. 2, su hijo abusa de su hija, o sea, entre hermanos. 3, su hijo mata a su hermano, el violador. Y 4, el hijo ese que al final mató, se subleva contra David. Mejor la muerte, hermanos. Mejor la muerte. Hermanos, no solamente aconsejar la muerte de otros, es pecado consentir la muerte de otros. Ya vamos a terminar. Hechos 2:23, consentir la muerte de otros. Hechos 2:23. Hablando el apóstol Pedro, dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuas, crucificándole. ¿Qué está hablando aquí Pedro? Está dando su primer, en el mensaje de Pentecostés, está dando un mensaje, está hablando al pueblo judío. ¿Y de qué acusa al pueblo judío? De crucificar a Jesús. Ustedes crucificaron al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue que consintieron su muerte? El consentir su muerte era parte de asesinato. No le dijeron, ¿a quién dejamos? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Y qué dijo? Barrabás. 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 Hermanos, no solamente aconsejar, consentir, sino también el tener parte en la muerte de otro. En la muerte de otro. ¿Recuerdan cuando Judas Iscariote fue y dijo, he derramado sangre inocente? He derramado sangre inocente. Él participó en la muerte de alguien más. He derramado sangre inocente. Y el último punto, hermanos, y con este termino. Quizás tú dirás, pues yo jamás he aconsejado, yo jamás he consentido, yo jamás he tenido parte, pero el regocijarse por la muerte de alguien más. El regocijarse por la muerte de alguien más. Job capítulo 31, versículo 29 dice, yo te lo voy a leer, Job 31, 29 dice, jamás me he alegrado de ver la desgracia de mi enemigo. ¿Qué dijo Job? Jamás me he alegrado de ver la desgracia de mi enemigo. Hermanos, tristemente, hay algunas personas que se alegran, celebran la muerte de otros. Qué bueno que lo mataron. Nomás andaba haciendo cosas aquí en el barrio. Qué bueno que ya se lo echaron. Uno menos para la sociedad. Hermanos, eso es pecado delante de Dios.
un peligro menos. Hermanos, aunque eso puede ser verdad, pero nosotros como creyentes, ¿cómo regocijarnos de la muerte de alguien? ¿Cómo regocijarnos de la muerte de alguien más? Al contrario, el creyente cuando sabe que alguien muere sin Cristo, ¿qué pasa? Hay dolor, hermanos. Hay dolor. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque sabe dónde pasará la eternidad. Pasará la eternidad. Qué bueno, ya no está sufriendo. Sí está sufriendo. La Biblia es clara, hermanos. Si tú mueres sin Cristo, si tú mueres sin haberte arrepentido de tus pecados y tener a Cristo como tu Señor, tu destino es el infierno. No hay más. Así después de que te mueras y te hagan un novenario y se avienten 5 Aves Marías y no hay más. Dice la Biblia, está establecido que el hombre viva una sola vez y después de esto, el juicio. Después de esto, el juicio. Hermanos, en Cristo hay perdón. Aún perdón de estos pecados. En Cristo hay restauración. Aún si tú llegaste a cometer un acto de asesinato, en Cristo hay perdón. Una vez una persona me dijo, yo creí que nunca había cometido un acto de asesinato. Me dijo, pero ¿sabes qué? Yo estaba embarazada y sabía que estaba embarazada. Aún no me había hecho la prueba de embarazo y tenía todos los síntomas de una persona embarazada. Y comencé a hacer cosas sin importar que fuera a perder la criatura. Porque en el deseo de mi corazón estaba perderla. Y pasó. Hermanos, en Cristo hay perdón. Aun si tú has consentido el acto, si tú has aconsejado en el acto, si tú te has regocijado en el acto, en Cristo hay perdón. Una vez que Pedro le dijo a los israelitas, ustedes crucificaron al Señor y a todos los que estaban ahí, dice que se compungieron de corazón y le dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro le dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor. Hay perdón por tu pecado al arrepentirte en Cristo. Hermano, arrepiéntete y pide perdón a Dios por tu pecado, porque la palabra de Dios dice que el que viene a Él no le echa fuera. El que viene a Él no le echa fuera. Hermanos, y el siguiente domingo, si Dios nos presta vida, vamos a ver cómo Dios pone a una persona, aún como homicida, con el hecho de enojarse contra su propio hermano y guardar rencor ante él, para Dios es como un acto de homicidio. Hasta aquí lo vamos a dejar, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Dios, por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz. Señor, porque tú nos has enseñado a través de este mandato que no debemos atentar ni con nuestra vida ni con la vida del prójimo. Señor, nos has enseñado que no solamente es el hecho o el acto, sino más allá, la intención del corazón. Señor, ¿y quién no ha intencionado eso? En un momento de enojo, en un momento de ira, ojalá y se muriera, ojalá y no existiera, ojalá y ya no viviera. Si no estuviera, todo fuera mejor. Señor, ¿quién puede venir delante de ti y decir, jamás ha habido intención de asesinato en mi corazón? No hay nadie, Señor. No hay nadie. Todos los que estamos aquí, Señor, hemos tenido intención en el corazón
deseo en el corazón, porque somos pecadores, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque nos podemos jactar y decir, no he hecho el acto, pero aún lo que no se ve, la intención, en el corazón lo hay, Señor. Perdónanos, Dios. Señor, queremos venir ante ti limpios. Queremos estar ante ti, Señor, con un corazón transparente. Queremos pedirte perdón, Señor, aún por las intenciones, los deseos de nuestro corazón. Señor, y nos damos cuenta a través de cada mandamiento que estudiamos que solamente hubo alguien que los pudo cumplir, y es nuestro Señor Jesucristo. Y al entender y comprender eso, Señor, venimos a refugiarnos en Él, a escondernos en Él, porque Él es el único, Señor, que puede librarnos del castigo eterno. Te doy gracias, Padre, por la vida de estas personas, por la vida de mis hermanos. Bendíceles, guárdales, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga. Salúdense los unos a los otros. Saluden a las personas que nos visitan por primera vez. Háganlos sentir en casa. Invítenles una paleta. Recuerden que tenemos paletas. El hecho